En los rincones más sombríos de Aculco, donde los senderos se entrelazan entre árboles centenarios y la neblina se arremolina en las noches más oscuras, se cuenta la historia de una mujer cuya belleza rivalizaba con la luz del sol. Vivía en la casa junto a los lavaderos públicos, una estructura antigua de cantera que resonaba con susurros de tiempos olvidados y secretos ocultos. Su nombre, si alguna vez fue conocido, se perdió en el eco de las leyendas que tejían sobre ella los habitantes del pueblo. Lo que sí se sabía con certeza era que pertenecía a una familia marcada por la sombra de la magia negra. Su presencia imponía respeto, pero también infundía temor. Los hombres evitaban cruzar su camino y las mujeres susurraban advertencias a sus hijos para que se mantuvieran alejados. Su figura delgada y su piel blanca contrastaban con el largo cabello negro que peinaba con esmero en una suave trenza, destacando aún más la hermosura de su rostro. Sin embargo, algo de ella inspiraba más temor que admiración. Los rumores se extendían como la bruma nocturna. La mujer de los lavaderos no era de fiar, y su familia había sellado pactos con fuerzas oscuras que aún susurran en las noches sin luna. El tiempo pasó inexorablemente sobre ella. La juventud se dio el paso a la madurez, y la soledad se convirtió en su compañera constante. Pero un deseo profundo, arraigado en lo más íntimo de su ser, no la abandonaba. Anhelaba ser madre. Estaba convencida de que sería una madre excepcional, capaz de ofrecer a su hijo la mejor crianza. Ningún hombre en Aculco se acercaba lo suficiente como para considerar unirse en matrimonio con ella. Con el paso de los años, la esperanza comenzó a desvanecerse. Fue entonces cuando decidió tomar medidas drásticas. Si los hombres no se atrevían a unirse a ella por los cauces normales, buscaría otros métodos para alcanzar su deseo. Se sumergió en el oscuro arte de la magia, dejando que fuerzas desconocidas tejieran su destino. Con cada conjuro y ritual, su semblante cambió. La luz radiante que una vez iluminó su rostro se desvaneció, reemplazada por una sombra de amargura y desesperación. Sus ojos, antes dulces y brillantes, se volvieron opacos, reflejando un rencor que crecía con cada intento fallido de concebir. Su vientre se negaba a dar fruto, y con cada fracaso, el odio hacia aquellos que la rechazaron se arraigaba más profundamente en su alma. La noticia de sus intentos desesperados por concebir se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Dos mujeres, insensibles a su dolor, comenzaron a burlarse de ella en voz baja en el mercado. Las risas crueles y comentarios mordaces llegaron a sus oídos como el crujir de ramas secas en una noche de tormenta. La mujer de los lavaderos escuchó en silencio y sin decir una palabra, pero el daño estaba hecho. La ira y el resentimiento brotaron en su corazón. La semilla de la venganza germinó rápidamente en su mente atormentada. Decidió sellar un pacto que marcaría su camino y el de aquellos que osaron burlarse de su dolor solitario. Desde entonces, los lugareños escuchaban sus gritos solitarios en las noches profundas, resonando desde la casa junto a los lavaderos. No importaba que estuviera sola, todos sabían que hablaba con alguien, aunque nadie se atrevía a indagar más allá de las puertas cerradas y las ventanas tapiadas. El terror se apoderó de Aculco cuando los niños comenzaron a desaparecer misteriosamente. Primero uno, luego dos y finalmente tres. Los padres y madres del pueblo, atormentados por el miedo y la sospecha, señalaron con dedos temblorosos hacia la mujer de los lavaderos. Era la única explicación plausible para su desgracia repentina. Un día, cansados del miedo y alimentados por el coraje nacido de la desesperación, los habitantes del pueblo se reunieron con antorchas, hachas y piedras en mano. Determinados a poner fin al reinado del terror, marcharon hacia la casa junto a los lavaderos con la firme intención de quemarla viva, pero ninguna puerta se abrió ante ellos.
Incapaces de penetrar en su refugio, decidieron irrumpir por la fuerza. Fue entonces cuando una niebla espesa descendió sobre ellos, trayendo consigo un frío que penetraba hasta los huesos. En el mismo instante, una voz profunda y sepulcral resonó desde el gran árbol que se alzaba majestuoso frente a la casa de la mujer. La voz, cargada de odio y resentimiento, los acusó de su juicio precipitado. Cuando el terror ya había apresado a todos, la voz confesó ser la misma mujer a la que llamaban bruja. Ella había secuestrado a los niños como venganza por las burlas y el desprecio del pueblo hacia su soledad y su sufrimiento. Un hombre, quebrando su propia pasividad, se adelantó con un hacha en la mano y la arrojó con furia al árbol. Un grito infantil y un lamento profundo resonaron en el aire, haciendo eco en los corazones de todos los presentes. La mujer comenzó a burlarse, proclamando que las almas de los niños estaban atrapadas junto a la suya en aquel árbol retorcido. Las madres de los niños desaparecidos, presas del dolor y el remordimiento, se arrodillaron y rogaron al hombre que detuviera su ataque por piedad hacia sus hijos perdidos. Con lágrimas en los ojos, el hombre comprendió el peso de sus palabras y asintió solemnemente. Hizo prometer a todos los presentes que nunca dañarían el árbol, aceptando el doloroso acuerdo para mantener la paz en sus corazones rotos. Con el paso de los años, la historia de la mujer se convirtió en una leyenda de Aculco. Se dice que, si alguien se aventura a clavar un cuchillo en el tronco del antiguo árbol, la savia brotará blanca y se teñirá de rojo, mientras los lamentos infantiles y la risa siniestra de la bruja resonarán en el viento, condenados a una eternidad entrelazada hasta el fin de los tiempos.